¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros del libro La disonancia de las esferas. Está escrito por Sergio Mars y publicado por la editorial Tinturas. El prólogo ha corrido a cargo de Juan Miguel Aguilera. Bueno, los que sois aficionados al género, los que sois ya unos habituales del fandom, pues bueno, estos dos apellidos os sonarán sin duda, me refiero a Aguilera y a Mars. Bueno, pues vayamos por partes. Esta ha sido mi primera experiencia con un libro de esta editorial. Es una editorial valenciana que echó a andar en 2018 y pues bueno, de alguna manera, si visitáis su página web y concretamente el apartado de quiénes son, de dónde vienen, pues bueno, entre sus premisas está la de apoyar textos que quizá en otras editoriales habrían encontrado hueco tan solo en una coedición, o quizá, por decirlo de alguna manera, habría sido más difícil que vieran la luz. Sea como fuere, en esta ocasión lo cierto es que apuestan a caballo ganador, tiran de Sergio Mars, que pues bueno, que con el currículum que tiene, pues bueno, basta ver lo que nos ponen en su portada, autor ganador de 6 premios Ignotus, que como ya sabéis son premios concedidos por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que una vez al año, pues bueno, tras las candidaturas de todos sus socios, pues bueno, se realizan esos premios y Sergio, como os decía, se ha hecho con bastantes galardones. Bueno, pues como os decía, ha sido mi primera experiencia con editorial Tinturas. Bueno, pues la edición me ha gustado, por lo tanto, lo que es el libro en sí me ha parecido interesante y pues bueno, os invito, como suelo hacer en este programa, a que visitéis la página web y que examinéis su catálogo. Yo creo que tenemos que salirnos de las líneas editoriales tradicionales porque nos podemos encontrar con títulos muy interesantes. Bueno, los que estéis pensando en mandar manuscritos o los que estéis buscando títulos muy concretos, pues bueno, echad un vistazo porque, por ejemplo, juvenil no editan, entonces mirad concretamente su catálogo en qué se centra, pero bueno, en esta ocasión nos encontramos con un título que es de ciencia ficción. Bueno, lo cierto es que cuando os ponga la reseña en Fantasy Mundo, la reseña escrita, estoy pensando que muy probablemente lo que va a ser el subtítulo de cabecera va a ser un poco de todo con un gran postre final. Efectivamente, aquí vamos a encontrarnos con relatos cortos, exactamente 7 relatos y 2 novelas cortas. Algunas han tenido premios, en alguna otra ocasión son textos inéditos, pero sí es cierto que hay un poco de todo. Género fantástico, especulación, ciencia ficción, eso es lo que vamos a encontrar en este libro. ¿Qué ocurre? Que algunos entonces ya habréis leído sus relatos, pero le va a venir muy bien a todos los que o bien no habían conocido nada de Sergio, que es de extrañar, pero bueno, puede ser el caso, o aquellos que se quieran acercar a este género fantástico, vamos a denominarlo como nos dirigimos a él en términos generales, y que de repente quisiera ver un poco de todo. Pues bueno, aquí va a haber relatos que os pueden gustar más, os pueden gustar menos. Cuando digo eso me refiero a que os puedan enganchar, pero sí es cierto que todos tienen un elemento en común, que es la buena escritura que tiene Sergio. A mí realmente que me ha gustado mucho yo a Sergio normalmente últimamente le estoy leyendo mucho sus artículos, si sois habituales de las redes sociales, pues Sergio, además nos recuerdan aquí, pues bueno, como está presente en Facebook, en Instagram, pero bueno, lo que sí que os recomiendo es que visitéis su blog, que aquí nos lo dice bien claro, Recepto, pues visitad su blog porque tiene artículos muy interesantes y artículos que están basados en su experiencia, no solo profesional,
sino como buen aficionado y buen profesional de la literatura fantástica. Por lo tanto, esto ha sido un buen momento, insisto, para conocer esta editorial valenciana y, pues bueno, el maestro de ceremonias, que ya lo ha sido en alguna otra ocasión, en algún otro libro que os he, por ejemplo, el proyecto Artemisa, pues bueno, aquí tenemos al bueno de Juan Miguel Aguilera, que además luego os hablaré de él, porque de alguna manera está vinculado por uno de los relatos que aquí vamos a poder encontrar. Pues bueno, hace de maestro de ceremonias, y además lo hace de manera rotunda. Para él, leer a Sergio es leer a uno de sus autores favoritos, y lo dice además en medio de, pues bueno, de alguna manera deja caer una crítica velada, ¿no? Aguilera, a propósito de las reseñas que tanto proliferan en muchas páginas web, donde todos son parabienes, ¿no? En ocasiones de páginas hacia editoriales o hacia autores, etcétera. Bueno, me ha llamado la atención que haya hecho esa reflexión, ¿no?, en el prólogo, pero prefiero quedarme más con su afirmación y que apuesta todas sus fichas por este autor, y yo creo que lo hace para bien. Yo insisto, os recomiendo que visitéis la página web del autor. Aquí en la contrasolapa nos anticipan que Sergio Mars es licenciado en Biología por la Universidad de Valencia, con especialización en Genética Molecular y Evolutiva, y que desde 2001 ha escrito más de medio centenar de relatos. Aquí nos hacen toda la retahíla de novelas, relatos, premios que ha tenido. Bueno, como yo decía, insisto, un autor con buen currículum, que además nos recuerdan que, pues bueno, que participa en talleres, hace labores de corrección, de maquetación. Bueno, pues Sergio Mars, yo creo que es un perfil para aquellos que quedéis todavía por descubrirle, pues que bueno, que yo creo que ahora sería el momento de hacerlo a través de precisamente una selección de sus relatos. Bueno, vamos a ver, se me hace en ocasiones complicado enfocaros, pues bueno, un programa dedicado a un libro que está compuesto por relatos, ¿no? Y más en esta ocasión cuando nos encontramos con un torero que se encierra él solo con 6 toros, pues bueno, en esta ocasión con relatos todos de él, pues bueno, se me hace complicado, ¿no? Porque al final me planteo qué hago, insisto en las historias, si hubiese una conexión entre unos y otros, os puedo hacer énfasis en ello. Bueno, pues en esta ocasión no es el caso, la verdad es que me he encontrado para bien. Yo creo que es uno de los puntos fuertes que vais a encontrar en este libro, es que nos vamos a encontrar con un popurrí bastante interesante en cuanto a temática, y en cuanto a desenlaces, y en cuanto a planteamientos. Por lo tanto, hoy casi he decidido que lo que es la emisión de la nave va a ser breve en ese sentido, Quizás si os voy a plasmar un poco más de detalles en la reseña escrita, que antes os anticipaba que vais a poder encontrar en la página web de fantasymundo.com, pero bueno, para que os hagáis una idea, tras el prólogo que antes os hablaba de Juan Miguel Aguilera, pues nos encontramos pues con estos relatos y estas 2 novelas cortas. Horror vacui. Poneos en la piel de un astrónomo, un científico que está examinando y, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Yo creo que esto es lo más básico, que seáis de letras o seáis de ciencias, todos sabemos, ¿no? Cuando miramos a las estrellas que estamos viendo el reflejo de su luz, la emisión que nos viene, pero de hace mucho tiempo, cuanto más distantes están las estrellas, pues bueno, de hace más tiempo es, ¿no? Cuando vemos la explosión de una supernova, esa supernova ha ocurrido hace mucho tiempo. Bueno, pues imaginad que un científico lo que acaba de ver por su periscopio y tras hacer sus cálculos es que está viendo que esto se acaba. Que nos va a tragar un agujero negro. ¿Os acordáis de la historia interminable, cuando la nada se come a la tierra de fantasía? Pues bueno, imaginad que un gran agujero negro se va a comer nuestro entorno, y además lo tienes calculado, sabes que nos quedan 1 hora y pico, Pues bueno, este científico lo que va a hacer es visitar
pues bueno, a otro compañero, a otro colega con el que no se lleva precisamente bien. Bueno, pues el hecho de compartir con él esta realidad aquí se desarrolla de una manera muy curiosa, Por lo tanto, con este horror vacui es como empieza la historia de hoy, el libro de hoy que nos ha reunido. El segundo título se titula Museum, y además ha sido relato finalista del premio Le Iber en 2019, o sea, estamos hablando del año pasado. Bueno, a mí particularmente, al igual que el primer relato, este también me ha gustado mucho, me ha gustado por la afinidad, ¿no? Estamos hablando de un museo, ¿os acordáis de la película Noche en el museo? Pues bueno, este es un museo de historia que lo que tiene es unas exposiciones con sus dioramas, sus figuras que representan momentos de la historia, batallas muy concretos, y a lo largo del día pues pasan los visitantes y en ocasiones pues los jóvenes, niños que visitan el museo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un museo que se puede tocar, es interactivo, ¿no? Y pues bueno, pues al final esas representaciones de momentos históricos muy concretos de la edad antigua, pues al final no quedan pues como estaban por la mañana. Bueno, pues hay un responsable del museo, un empleado, que se encarga por la tarde, por la noche, una vez que han marchado todas las hordas de visitantes, se encarga de poner cada figura en su sitio, Y es curioso porque lo hace de una manera muy meticulosa, porque él adora la historia, y él entiende que es importante que la historia se cuente bien, Sin embargo, su responsable superior casi le quita importancia a eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, está dando a entender, mira, vamos a dejarlo más o menos bien, pues bueno, que la gente tampoco le va a importar tanto, de este relato vais a poder sacar muchas conclusiones, pues bueno, pues ahora la importancia que se le puede dar o no a la historia, la inmediatez, las fake news, pero sobre todo yo me quedo con algo que hace ya unos años, yo me acuerdo que en un artículo leí y me llamó mucho la atención, ¿no? Que era que muchas personas que no son doctas en historia, sin embargo, acumulaban conocimientos y daban por bueno novelas históricas. Y ojo, novelas históricas que, no nos equivoquemos, están cargadas de ficción o de licencias literarias para que, bueno, pues la historia funcione, ¿vale? Entonces yo me acuerdo que el que firmaba aquel artículo era muy crítico, porque en aquella época hubo un boom, ¿no? Ahora es un género implantado, pero sí que es cierto que era muy crítico porque en ocasiones él, como profesional que era, veía que se corrompía el género histórico, ¿no? La historia como ciencia, a raíz de, pues bueno, una perturbación que se hacía en lo que era ese hilo auténtico. Bueno, pues aquí, en este relato, de alguna manera se pondera la importancia que tiene para el protagonista que no se corrompa la auténtica historia en los visitantes de ese museo interactivo. Relato que a mí me ha gustado mucho por lo que os acabo de decir. Bueno, el relato que viene a continuación, La bestia humana de Vickernau, que se alzó con el premio Ignotus de Relato 2016, yo creo que tan solo por dónde está ubicado y el momento histórico, pues bueno, eso ya nos va a impactar a todos, Es un campo de concentración de los más famosos de la época nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y el doctor Mengele está ahí haciendo de las suyas. La disculpa para este relato es pues un periodista que viaja hasta un lugar remoto de Galicia para entrevistar a alguien que de alguna manera estuvo en aquel campo de concentración y que interactuó, colaboró o trabajó, los motivos nos los cuentan en la historia perfectamente con este doctor Mengele. Que pues bueno, no sé si habéis leído, escuchado, o incluso hay una canción de los Nikis, ¿os acordáis de los niños del Brasil? Bueno, pues desgraciadamente se experimentó sin ningún tipo de frontera ética con prisioneros en los campos de concentración nazis, y aquí Sergio Mars va a especular
con, pues bueno, un experimento brutal que rompe, como digo, todo tipo de código ético y, pues bueno, que va más allá de lo que en principio tendría que ser un freno para la ciencia, pero que en aquella época, precisamente, poniendo como premisa o como coartada la ciencia, se llevaron a cabo experimentos terribles. No sé si habéis leído o habéis visto algún documental. La verdad es que se puso al ser humano, se puso al límite en experimentos terribles, con personas que estaban allí prisioneras y cautivas, y pues bueno, este relato de ficción desgraciadamente tiene un componente, tiene unos ecos de realidad que sobrecogen, por lo tanto aquí Sergio Marx le ha puesto su estilo, lo ha escrito muy bien, es un relato fantástico, nunca mejor dicho, de género fantástico, por lo que aquí se trata, pero que, pues, como os decía, solamente por el momento histórico que ha elegido, pues es terrible, ¿no? Es terrible. Y pues bueno, ¿qué queréis que os diga? No sé, decídmelo luego vosotros, pero yo no descarto que lo que aquí se propone se haya llevado a cabo. Hay otros relatos de género fantástico que tratan el tema que aquí se ve. Hay una isla muy famosa, también con un desquicio mental. Pues bueno, insisto, este es el tercer relato, La bestia humana de Bickernau, que a mí también me ha dejado muy buen sabor de boca, aunque desgraciadamente haya sido con un tema tan terrible. A continuación vienen dos microrelatos que son muy cortitos. Estamos hablando de 161,62. Este ganó el premio Pascual en Guidanios 2018. Este es muy curioso, una expedición que tiene que viajar a un universo, a una dimensión que tiene que estar a una distancia máxima, la que aquí nos definen, y durante un tiempo también máximo. Lo que ocurre es que, pues bueno, llegan a un mundo verde, floral, vegetal, donde aquí Sergio Marx su imaginación la lleva al máximo, pero también tira de sus conocimientos, ¿no? A mí me ha gustado mucho este relato, porque me ha recordado cuando yo al principio leía libros de divulgación científica, y se hablaba de los posibles espacios, ¿no? Se nos dice que nosotros habitamos un mundo de 3 dimensiones, bueno, mejor dicho, hablaríamos de 4 dimensiones, ¿no? Porque la cuarta sería el tiempo, ¿no? La dimensión temporal. Pero se habla con que hay espacios de 6, 7 dimensiones, pero a mí había una cosa que me llamaba mucho la atención, ¿no? Esas especulaciones teóricas a propósito de los espacios de 2 dimensiones o de una dimensión. Pues bueno, este relato, ya os digo, es muy interesante, y pues bueno, a mí personalmente me ha evocado, pues la posibilidad de otros universos. Como os decía, el siguiente texto que viene se titula La teoría de la metaconspiración. Es muy curioso, ¿no? Porque está escrito como si fuera una tesis, con extractos, incluso hay cambios de colores, que también me ha recordado a la historia interminable. Aquí podéis ver cómo trabaja el rojo, el azul. Bueno, pues aquí juega con la posibilidad de que, pues bueno, nos estén engañando, se esté jugando con teorías de la conspiración. Bueno, un texto que me ha parecido interesante, sin más, pero bueno, un experimento interesante. Ahora nos metemos con una de las novelas cortas de este compendio. Estamos hablando de Gancho en el cielo, que está ubicado en el universo a casa Puspa, esto me imagino que Aguilera, por eso os decía antes que Redal, Aguilera, es un universo que lo crearon ellos, pues bueno, aquí se engloba este relato dentro de ese universo. Bueno, esto es space opera pura y dura, una nave llega a un planeta y lo investiga, y unos cráteres, primero descubren uno, luego descubren otro, empiezan a especular quién puede estar ahí abajo, qué tipo de civilización estará, no estará. Bueno, nos gustará este relato por 2 razones. La primera es por los 2 bandos que vamos a encontrar en la nave. Por un lado está el ámbito científico y por otro lado está el responsable religioso
que rige el orden imperante en ese momento en el imperio. Por lo tanto, el científico, a pesar de que tiene unos conocimientos con una solidez científica, se tiene que ver supeditado a los mandatos de este gurú. Por lo tanto, está muy bien ese duelo, ese pulso que se va a vivir entre ellos dos y por supuesto sus acólitos. Y por otro lado me gusta el descenso al planeta y lo que se encuentran. Me imagino que muchos de vosotros, cuando estéis leyendo el relato, empezaréis a especular qué es lo que ha podido ocurrir, que quiénes son, y pues bueno, luego el desenlace yo creo que también os va a parecer muy interesante. Yo de hecho ha habido momentos, no sé por qué, que me he acordado del planeta de los simios. Bueno, ¿qué más relatos nos encontramos en este libro? Nos encontramos con Mitolítico, Premio Ignotus de Relato 2012. Bueno, Mitolítico es un relato desenfadado, yo creo que, pues bueno, es un derroche de fantasía, en un momento dado de la historia ocurrió algo, un desenlace, un cambio, una circunstancia que produjo, pues bueno, que la vida se convirtiera casi en una especie de fábula, ¿no? Y la historia se va a centrar en un tren subterráneo que va a destino de una meta que ya descubriréis cuál es, en la cual, pues bueno, nos encontramos con un minotauro, nos encontramos con un dinosaurio, nos encontramos con un gnomo, pues bueno, la verdad es que nos encontramos con figuras mitad mitológicas, mitad, bueno, fantasía, y pues bueno, como os decía, es un derroche de imaginación, en un desenlace que es muy curioso. Por contaros algo de este relato que me ha parecido simpático, es curioso porque hay un momento dado que se comenta, ¿no? Y dice, y los dinosaurios, pero los dinosaurios, ¿por qué están metidos en este rollo, ¿no?, de criaturas fantásticas, cuando realmente fueron bestias, fueron animales, fueron criaturas que existieron en la realidad, ¿no? Pues bueno, es curioso aquí cómo se describe que efectivamente se ha elevado a la categoría de casi seres mitológicos, míticos, a los dinosaurios, ¿no?, casi equiparables a los dragones. Entonces, pues bueno, como os digo, este relato es de lo más simpático y encima se llevó un premio en el 2012, o sea que quizá alguno de los que estáis viendo esta emisión de la nave incluso ya habéis tenido oportunidad de leerlo. Y antes de ir al postre, ese postre que os he dicho yo que os reserva esta selección de relatos, nos encontramos con ruedas dentadas de un reloj imaginario, que también ha sido galardonado con el premio Domingo Santos 2017, el bueno de Domingo Santos que nos dejaba hace unos meses. Bueno, este relato es muy curioso, ¿no?, porque casi se eleva, a la categoría de académicos, a los astrólogos, no a los astrónomos, a los astrólogos. Entonces, pues bueno, por decirlo de alguna manera, es muy importante saber en qué momento has nacido y cuándo, porque te pueden crear una carta astral perfecta, y pues bueno, aquí lo que vamos a ver es todo ese mundillo, y el protagonista lo que recibe es un día la visita de una mujer heredera de una fortuna, una multimillonaria, que está muy interesada en que se le haga una carta astral exacta. Bueno, como os digo, relato que trata todo este mundillo y que, pues bueno, también de alguna manera es un guiño interesante que nos hace Sergio a todo esto. Y por último llegamos al postre, llegamos al segundo por decirlo de alguna manera, de las novelas cortas, o que son en mayor extensión los dos relatos que tiene este libro. Me refiero a La disonancia de las esferas, que da nombre pues bueno, a este libro, que la verdad es que la portada me gusta y mucho, la verdad es que a mí todas estas cosas del espacio me gustan mucho. Bueno, estamos en un futuro, estamos cerca de Júpiter y hay una estación espacial que se encarga de hacer como una especie, tiene cosechadoras, se encarga de... Bueno, hay un hombre que está ahí solo, que además lo ha elegido él voluntariamente, recolectando helio 3, combustibles que permitan, bueno, aprovisionar o exportar, pues bueno, estos combustibles, ¿no?, estos hidrocarburos. Bueno, entonces este va a recibir una visita, muy interesante, que nos va a servir para
que al final se establezca un debate entre lo que fue un modo de organizarse por parte de la civilización humana en el planeta Tierra desde mediados del siglo XVIII hasta, bueno, mediados del siglo XXI, denominado democracia. Ya sabéis, os acordáis cuando nos explicaban quién creó este tipo de gobierno, ¿no? Los griegos experimentaron con diversas tipologías, y parece que la democracia era la menos mala, y nunca mejor dicho, la menos mala, porque parece ser, y así nos lo dicen en esta novela, que la noocracia fue la que de alguna manera sustituyó a la democracia. Entonces aquí vamos a tener a dos personajes enfrentados, a quien cree en una forma de dirigir a la sociedad y entre otra persona que cree que no es la adecuada y que está dispuesta a llevar a cabo actos muy importantes, podríamos hablar casi de terrorismo, por defender sus ideas. Bueno, pues aquí lo que se está depurando en mitad del espacio y en llamarse muy bien descrito y con toques de hard, bueno, tampoco que nadie se asuste, aquí este libro nos gusta Sergio precisamente porque en ocasiones tira de recursos, tira de conocimientos y pues bueno, está bien que nos compliquen un poquito lo que es la narración, ¿no? Con datos técnicos, tecnológicos y demás. Pero a mí, ¿por qué este es el relato que más me ha gustado? Os he dicho que los del principio me han gustado mucho, pero este, sin duda, me ha parecido muy interesante, sobre todo por lo que destila, que es si la democracia es lo mejor o podríamos mejorar la democracia. Ojo, porque vivimos tiempos, y además vivimos tiempos, desgraciadamente ahora que os estoy haciendo la grabación de esta emisión de la nave, estamos viviendo un momento durísimo en el planeta Tierra, porque estamos padeciendo la pandemia del COVID-19. Quizás ha habido pandemias en el pasado con infinidad de muertos mayores, pero esta pandemia está siendo muy grave en vidas humanas, en que está poniendo al sistema al límite y sobre todo por las consecuencias económicas que va a tener. Pues bueno, uno de los temas que ya se está empezando a tratar es si esto va a tener consecuencias políticas, si va a tener consecuencias políticas, por ejemplo, en Europa, está poniéndose a prueba la cohesión europea, se está poniendo a prueba a los líderes que tenemos, sobre todo ahora en España, que tenemos un gobierno de coalición, quién tira de un lado, quién tira de otro, están los políticos haciéndolo acertado. Yo creo que cualquier persona que tenga sentido común sabe que es complicado acertar en estos momentos, pero sí es cierto que se van a exigir responsabilidades, o se debieran exigir responsabilidades de actos que están llevando a cabo y que no es una cuestión de saber o no saber por incertidumbre, sino que son actos que está claro que no se deberían hacer y otros que se deberían hacer. Bueno, pues la sociedad va a tomar cartas en el asunto, o efectivamente la democracia es un modo de dirección que es falible, y que quizás la noocracia, aquí como nos la pintan, y hace poco leí un libro de conexión, jugaban con esto, ¿no? La conexión por informática de todas las personas del mundo, y la toma de decisiones sin elecciones, sino por el bien de la mayoría. Me parece muy interesante, siempre es acertado cuestionar si lo que en estos momentos tenemos es lo mejor, pero me parece muy atractivo precisamente ese debate en estos momentos. Por lo tanto, y habiendo llegado ya al resumen del último relato, del último título, pues bueno, yo ahora podría daros un breve resumen de mis conclusiones, ¿no? Pero yo creo que con lo que yo os he contado y lo que a mí me ha llamado de cada relato más la atención, yo creo que eso es lo que debéis utilizar pues para ver si este libro os interesa o no. Yo desde luego tengo que decir que por bien empleada tengo la lectura, porque si bien algún relato pues bueno, me ha incidido menos, sí es cierto que, tal y como os acabo de mencionar anteriormente, cada uno trata algún aspecto que te hace pensar, que no te tienes que quedar solo en la historia. Por lo tanto, ahí está la clave de que Sergio Marx, empleando el género fantástico, te hace pensar.
no solamente te entretiene, sino que especula y, en definitiva, con una base de ciencia podemos filosofar, ¿eh? Por lo tanto, la apuesta de hoy, que ha servido para que la nave os presente un nuevo título, es La disonancia de las esferas, ¿eh? Como decía el bueno de Juan Miguel Aguilera, Sergio Marx es una apuesta segura, ¿eh? Pues yo creo que sí, que os va a gustar a los que sois aficionados habituales, y a los que os acercáis o queréis ver un poquito de todo, pues bueno, este puede ser una buena opción. Yo siempre digo que los libros de relatos, ahora que las revistas no tienen tanta, no están tan en boga, las revistas de relatos, y eso que las hay muy buenas, pero digo en boga porque, pues bueno, yo creo que no tienen la preponderancia que han tenido en décadas anteriores. Pues bueno, utilizad estos títulos para acercaros y ver cómo se puede especular con muchos aspectos de la vida de hoy, del día a día, pero pues bueno, con una base de fantasía y pues bueno, mirando un poquito a lo lejos, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Lo que os he dicho antes, vais a encontrar la reseña escrita en Fantasy Mundo, ahí os voy a poner los títulos, los premios, y para que le echéis un vistazo, y los links al blog del autor, a la editorial, para que, pues bueno, investiguéis. Yo creo que también lo que siempre os propugno en la nave es que intentéis ampliar información. Navegad también por las redes, hay artículos de Sergio Marx que yo creo que merecen mucho la pena, por lo tanto, pues bueno, aprovechad esto para conocer a este apellido tan valioso de nuestro género fantástico español, o en español. Bueno, como hago siempre al final de las emisiones, permitidme que os recuerde que tenéis disponibles mis dos primeras novelas que he reeditado, Sol de otro mundo y Falso poder, primera y segunda entrega de la trilogía Escena final. Las encontráis, como digo, en exclusiva en Amazon, las podéis encontrar en versión electrónica y en versión en papel, y hace poco ha salido en inglés, distribuido por Babel Cube, ha salido Some from Another World, es la primera novela que ha sido traducida al inglés y que también podéis acceder a ella a través de varias plataformas, incluida Amazon. Me encontréis en las redes, ya sabéis que ahí es donde os cuelgo links, artículos y demás, mis vídeos, y lo que siempre os digo, suscribíos al canal, es muy importante que el canal crezca, suscribíos a los avisos, pero bueno, cuantos más suscriptores haya, pues más vida le podremos dar al canal. Bueno, os espero muy pronto, quiero pensar que os ha gustado el programa de hoy, es una novela interesante, yo creo que no os va a dejar indiferentes, y pues bueno, os espero muy pronto aquí, en otro programa de la nave. Hasta luego, amigos y amigas.